Hola, buenas. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto contar con la presencia de todos ustedes aquí en Zoom y presencial. Este es nuestro primer seminario mixto que tenemos en el Centro de Geociencias después de como año y medio. Eh, sí, están muchos muy alegres, algunos. Eh, entonces es un gusto tener la presencia hoy de César Castro Soto. Él fue estudiante de maestría aquí en el Centro de Geociencias y está haciendo su doctorado en la Universidad de Frankfurt, en Alemania. Él trabaja mucho con sondeos magnetotelúricos y el día de hoy nos va a presentar parte de su proyecto de trabajo de tesis y, ¿no? De parte de tu proyecto de tesis y más. Así que, bueno, le damos la palabra a César para que empiece con su presentación el día de hoy. Bueno, gracias a todos por estar aquí y a los que están en línea también, muchas gracias. Bueno, pues ya me presentaron y a continuación empezaré con la plática. Solo déjenme compartir mi pantalla. Ok. Pues aprovecho para presentarles esto. Es uno de los avances que hemos tenido en lo que va de mi estancia que he estado ahí en Frankfurt, realizando mi proyecto de doctorado. Y bueno, como título lleva inversión y modelación directa e inversa del Graben San Pedro Seguruco, utilizando funciones de transferencia magnetotelúricas. Para los que no están muy familiarizados con el tema del MT, nosotros, los geofísicos, generalmente llevamos un aparato a campo, lo instalamos donde necesitamos medir, y en el caso del método magnetotelúrico, lo que hacemos es adquirir simultáneamente las variaciones temporales de los campos eléctricos y magnéticos horizontales, las componentes de estos campos, y de ser posible también la componente vertical del campo magnético. Y bueno, nosotros podemos obtener esas series de tiempo, y las series de tiempo, pues después de un proceso que llevamos a cabo con ellas, podemos obtener un modelito de esta forma, ¿no? Este modelo son colores. En el método magnetolúrico lo que nosotros estudiamos son propiedades eléctricas, en este caso la resistividad eléctrica del subsuelo, y aquí lo que observamos, bueno, es la distribución de los valores de resistividad en un área en particular, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ir esto, de un dato medido, una serie de tiempo, a esto? Pues es mediante la manipulación, la obtención, la estimación, el análisis y la modelación de funciones de transferencia. ¿Y qué es una función de transferencia? Bueno, es una simple relación matemática que va a describir la relación que existe en un sistema entre una señal de entrada y una señal de salida. En el caso del método magnetotelúrico, utilizamos la función de transferencia para determinar la distribución de valores de resistividad en el subsuelo a partir de mediciones de campo natural eléctrico magnético sobre la superficie de la Tierra. Entonces, aquí tenemos el campo magnético B, tenemos el campo eléctrico B, y la forma en la que se relacionan es mediante esta variable Z. ¿Pero qué es esta variable Z? Pues, como ya les comentaba, utilizamos las variaciones del campo magnético, y la forma en la que las componentes horizontales del campo eléctrico y el campo magnético se relacionan es a partir de este valor Z, que le llamamos el tensor de impedancia magnetotelúrico, el tensor de impedancia o simplemente la impedancia. Esta es una función de transferencia, y básicamente lo que nos va a decir es cómo responde el campo magnético B, perdón, el campo eléctrico E al campo magnético B. En este caso, bueno, el tensor de impedancia estaría contenido, o en el tensor de impedancia se contienen las propiedades eléctricas del subsuelo. El tensor de impedancia es un valor que es obtenido o estimado en el dominio de las frecuencias. Es un valor complejo, son componentes, números complejos, y como todo número complejo puede ser descompuesto en su parte real y en su parte imaginaria. Vamos a llamarle U a la parte real y P a la parte imaginaria.
Y como todo número complejo con parte real e imaginaria, también podemos estimar su amplitud y su fase. La amplitud le vamos a llamar la resistividad aparente, y lo que nos dice es, digamos, nos va a dar un promedio ponderado de los valores de los materiales que están en el subsuelo y que están envueltos, por así decirlo, en un cierto volumen de inducción. Este volumen de inducción va a depender de la frecuencia a la que estemos o que queramos obtener el valor de resistividad, y aparte el valor, bueno, la magnitud de la resistividad en el subsuelo. Por otra parte, la impedancia o la fase de la impedancia, podemos definirla como la diferencia o el retardo que existe entre las componentes complejas del campo eléctrico y el campo magnético. Eh, estos valores también son dependientes de la frecuencia. Entonces, para frecuencias altas estaremos hablando de valores o resistividades cerca de la superficie, y para frecuencias bajas o periodos largos estaremos hablando de resistividades más profundas. Otra función de transferencia que utilizamos en el método magnetolúrico son los tippers. Es la relación que guardan las componentes horizontales con la componente vertical del campo magnético. Esta función de transferencia generalmente es mostrada o representada gráficamente como unos vectores, unas flechitas con componentes norte y este. Y lo que nos va a decir esta función de transferencia es dónde existe el máximo gradiente de resistividad lateral. En un momento les enseñaré cómo se miran estas funciones de transferencia. El método magnetolúrico fue, digamos, el inicio fue planteado por ahí de 1948, y hasta el 2004 todo el desarrollo del método MT estaba en función de la impedancia y el tipper. Pero en el 2004 hubo, digamos, un avance bastante importante en el método MT. Codwell y compañía en el 2004 propusieron el tensor de fase. El tensor de fase lo que hace es reducir el tensor de impedancia que vimos anteriormente, solamente en función de la fase de los campos eléctricos y magnéticos. Y este es un avance porque, bueno, se comprobó que este tensor no está afectado por distorsiones galvánicas que pudieran llegar a afectar la interpretación de nuestros datos. Ese tensor de impedancia lo podemos obtener a partir de las componentes reales e imaginarias del tensor de impedancia, y estaría descrito como un tensor de 2×2, y estas componentes estarían describiendo el tensor de impedancia, perdón, el tensor de fase. El tensor de fase puede ser descrito gráficamente como una elipse o un círculo, donde el semieje mayor de la elipse estará dado por el valor phi max, el semieje menor por el valor phi min, y la rotación y el sesgo de la elipse estaría dada por el ángulo alfa y el ángulo beta. Aquí solamente les muestro cómo a partir de las componentes del tensor de impedancia es que podemos obtener los invariantes, le llamamos invariantes rotacionales del tensor de fase. Entonces, de esta manera, con el tensor de fase, este método también es una forma, digamos, de tener una interpretación de cómo se distribuyen las resistividades en el subsuelo. Entonces, podemos saber si un medio es 1D, por ejemplo, en un medio estratificado, donde tenemos capas en donde la resistividad solamente varía en una dirección, en este caso a profundidad. Podemos determinar si un medio es 2D. En este caso, tenemos dos direcciones de variación de la resistividad, una en la componente vertical y otra en una de las componentes horizontales, ya sea Y o ya sea X. Y en el caso de un medio 3D, donde las resistividades, bueno, no hay como tal una dirección preferencial, pues en este caso las resistividades, las resistividades pueden ser distribuidas de cualquier manera. Lo que nos puede brindar el tensor de fase es una descripción geométrica de la resistividad, bueno, de la distribución de resistividades en el subsuelo. Para el caso 1D, el tensor de fase, lo podemos ver acá, el valor phi max y el valor phi min son iguales, entonces al ser los semiejes menor y mayor iguales, pues estarían representando básicamente un círculo, ¿no? Y para un caso donde la dimensionalidad es mayor, ya sea 2D, 3D o incluso con anisotropía, la elipse del tensor de fase, bueno, más bien el tensor de fase estaría descrito más bien por una elipse.
En tiempos anteriores, cuando no teníamos tantos recursos computacionales, tratábamos de simplificar el subsuelo. Generalmente el subsuelo es 3D, las resistividades en subsuelo son 3D, pero dado que no existía esa capacidad, tratábamos de simplificar los modelos a un medio 2D, ¿no? Y entonces este ángulo, el ángulo beta, nos puede decir que, bueno, que tanto tu medio puede ser 2D o 3D. Sin embargo, con el avance pues también del desarrollo del método y de las capacidades computacionales y también de los códigos de modelación, pues este tensor de fase fue ahora cambiado. Ahora la información que se muestra aquí es ya sea una de las fases, la fase máxima o la fase mínima, y esta fase va a estar en función de los contrastes de resistividad. Podemos saber la dirección en la cual hay una mayor resistividad o una menor resistividad. Uno de los productos que tenemos en la Universidad de Frankfurt, o uno de los avances que Frankfurt brindó a este método, fue el representar las elipses no como elipses, sino como cruces. En este caso, para un medio 1D tenemos una cruz con los semiejes del mismo tamaño, y para el caso 2D, 3D o con anisotropía, dibujamos o coloreamos el semieje mayor con el color de la fase máxima y el semieje menor con el color de la fase mínima. Sin embargo, como podemos ver acá atrás, cuando tenemos un medio 1D, no tenemos una dirección preferencial del flujo electromagnético. Entonces, el representar de esta manera las elipses del tensor de fase pudiera llegar en algún momento a generarnos conflictos al momento de la interpretación para el caso 1D, porque, bueno, al final tenemos una dirección ahí. Entonces, lo que se trata de hacer es, bueno, combinar los círculos y las cruces de manera que podamos representar ambas componentes del tensor de fase, la fase máxima y la fase mínima, pero para cuando se trata de un medio 1D, pues no existe ninguna confusión al momento de la interpretación en función de alguna dirección. Un avance reciente, igual por parte de la Universidad de Frankfurt y con nuestros colegas de Dublín, es el tensor complejo de resistividad aparente, que es también una función derivada del tensor de impedancia, solamente que en este caso es una función cuadrática. También este tensor es un tensor complejo, cuyos valores pueden ser pues representados como, o descompuestos como su parte real, en este caso igual U, y la parte imaginaria, V, pero también pueden ser representados como magnitud y fase. En este caso, la magnitud del tensor complejo de resistividad aparente, o CART, vamos a llamarle CART, puede ser representada de esta manera, la magnitud dada por UA y su fase dada por phi A. Esto solamente es para mostrar cómo es que se representan gráficamente las funciones de transferencia. En este caso tenemos un modelo, es un benchmark en la comunidad, y lo que podemos observar son dos bloques de resistividad 500 ohms metro del lado izquierdo, 50 ohms metro del lado derecho. En la parte somera tenemos una capa de 100 metros de resistividad 100 ohms metro. Aquí abajo se alcanza a ver poquito. Y muy por debajo, como a los 70 kilómetros, tenemos otra vez un semiespacio homogéneo de 70 ohms metro. Y en medio, más o menos orientado a 45 grados, tenemos un bloque conductor que estaría cortando ambos bloques. Entonces, lo que yo quiero saber es cómo se verían las funciones de transferencia en un punto en particular, en este caso para el sondeo MT47. Entonces, la resistividad y la fase generalmente son representadas como unas curvas en función del periodo, y lo que nos dice es cómo varía la resistividad en función de la frecuencia. Como ya les comentaba, la frecuencia está en función más bien la profundidad está en función de la frecuencia. Entonces, frecuencias altas representarían valores someros. Por ejemplo, aquí tenemos un valor de 100 ohms metro que estaría dado más o menos por aquí. Estaría diciéndonos qué valor tiene la parte somera de este modelo. Posteriormente pasamos a algo cerca de los 500 ohms metro, donde se refleja este valor de este bloque. Y ya cuando tenemos profundidades mayores o periodos más largos,
ya tenemos la contribución de este bloque conductor y la interacción de este bloque resistivo y conductivo. La fase conserva una relación indirecta con la resistividad. Cuando la resistividad aumenta, vemos que la fase disminuye, y cuando la resistividad disminuye, la fase aumenta. La fase nos ayuda para describir también contrastes de resistividad, pero no nos da como tal el valor de la resistividad. Solamente es para determinar si algo es más resistivo o tenemos transiciones de conductivo a resistivo o resistivo a conductivo. Los tippers son estas flechitas que les comentaba, y en nuestro caso nosotros graficamos los tippers. Bueno, la convención que utilizamos es la convención en la que los tippers o las flechitas estas se alejan del conductor. Entonces, estos tippers nos pueden ayudar a hacer una especie de mapeo de estructuras conductivas en el subsuelo. Podemos observar que para el sitio 47, en algún momento podemos encontrar estas flechas que son normales a la dirección del bloque conductivo que está aquí enterrado en el subsuelo. El tensor de fase también nos va a dar algo semejante, podremos identificar las direcciones preferenciales de las inducciones de las corrientes, y podemos también determinar si en algún caso en una dirección tenemos una resistividad, o en otro caso tenemos, en la dirección ortogonal tenemos otro tipo de contraste de resistividad. El tensor complejo de resistividad aparente también puede ser representado como elipses, y guardan el mismo principio. Círculos van a representar un medio 1D. 1D tenemos aquí estos sedimentos, por así decirlo, este paquete homogéneo. Tenemos un círculo, y posteriormente podemos observar una transición a colores más naranjas. Una transición de azul a naranja significa que estamos pasando de un medio resistivo a un medio conductivo, posiblemente por la presencia de este bloque aquí enterrado. Entonces es así como nosotros podemos representar las funciones de transferencia, y que al final son una forma de interpretar o tratar de analizar cómo los valores de resistividad se distribuyen en el subsuelo. Antes de entrar ya con la parte del proyecto, me gustaría nada más platicarles un poco sobre lo que es la modelación directa y la modelación inversa. Digamos que yo tengo un concepto de cómo es esta zona en México. Tenemos la subducción de la placa de Rivera, tenemos la subducción de la placa de Cocos, tenemos un bloque por aquí de ciertos valores de resistividad, y lo que quiero saber es qué respuesta tendría yo si voy y mido en campo un modelo como este. Entonces, lo que hago la modelación directa sobre ciertas estaciones, ciertos puntitos aquí en el centro, y podemos obtener esta respuesta como si fuéramos a medir a campo, ¿no? En este caso, nuestros datos de entradas es un modelo de resistividad y las posiciones, y el valor de salida después de la modelación directa son las respuestas del modelo. En el caso en el que nosotros vamos a campo y obtenemos ciertos datos, ahora lo que nosotros queremos es obtener un modelo de resistividad que explique estas respuestas. Entonces, mediante la modelación inversa podemos, a partir de un algoritmo iterativo, tratar de ir poco a poco ajustando nuestros datos observados a los datos calculados a los datos observados. Entonces, en este caso, los datos de entrada son nuestras respuestas que obtenemos a partir de la estimación de esas funciones de transferencia, y la salida sería este modelo de resistividad que nos estaría diciendo cómo se distribuyen los materiales en el subsuelo en función de su resistividad. Bueno, ya entrando un poco más en materia, el rift de Pixacoalco es donde nosotros tenemos nuestra área de estudio. El rift es una estructura extensional, está orientada en dirección noroeste-sureste, y constituye, bueno, la parte final o la parte poniente de la faja volcánica transmexicana, y a su vez estaría separando dos provincias geológicas, que sería al norte la Sierra Madre Occidental, y al sur el bloque de Jalisco, ¿no? Este proceso de rift, seguramente ustedes saben, está siendo desarrollado dada la subducción un poco diferencial, oblicua, de la placa de Cocos y la placa de Rivera por debajo de la
corteza continental de la placa norteamericana, y por lo tanto pues se genera estos corredores o estos rifts. Tenemos el rift de Tepixacualco, también tenemos el rift de Colima y también tenemos el rift de Chapala, ¿no? Y la última, o bueno, la publicación más reciente o la definición del más reciente del rift de Pixacualco, bueno, Luca Ferrari la describe como una serie de grabens y medios grabens distribuidos a lo largo de este rift. Esta zona, disculpen, esta zona no es del todo desconocida, al menos en términos geofísicos, aplicando el método magnetolúrico. Existen algunos estudios, la mayoría realizados por gente de aquí del CEGEO, y creo que el más antiguo se remonta por ahí del 2012, la tesis doctoral de Fernando Corvo, que ellos realizaron unos perfiles a lo largo del bloque de Jalisco y alcanzaron a cortar en la parte, digamos, noroeste, en la parte sureste, el rift de Pixacualco. Otro estudio, digamos, regional que tenemos aquí es la tesis de Mauricio Arboleda, donde realizaron perfiles tratando de cruzar el rift de Pixacualco ya cerca de la ciudad de Guadalajara y el rift de Colima también aquí en esa dirección, y otros cuantos estudios más locales, por ejemplo en Mesillas y en la caldera o el Domo de San Pedro, realizados por el Centro de Geociencias, y el último y más reciente dentro del marco de los proyectos Semiegeo, donde se estudió el volcán Seboruco. Y bueno, vamos a platicar un poquito del volcán Seboruco porque es de aquí de donde se desprenden nuestros proyectos. Aquí se realizaron el estudio magnetolúrico de 25 estaciones, distribuidas tanto en la parte alta como en las partes bajas, una malla de alrededor de 10 por 10 kilómetros de lado. Y bueno, estas series de tiempo que les mostraba al principio se procesaron, se estimaron las funciones de transferencia. Entonces, aquí lo que les muestro es el modelo final del volcán Seboruco, y en la parte derecha podemos observar las funciones de transferencia estimadas en estas como áreas o polígonos. Y como les comentaba, ahora lo que queremos a partir de nuestras funciones de transferencia es estimar el modelo de resistividad que pueda explicar estos datos, ¿no? Entonces podemos observar que en esta línea continua tenemos el dato calculado, podemos observar un ajuste bastante considerable de los datos. Sin embargo, las fases no fueron tan bien ajustadas para los periodos largos. Esto quiere decir que, bueno, este algoritmo no pudo encontrar un modelo que pudiera ajustar o que pudiera explicar este comportamiento, este phase split de esa función de transferencia. Además, después de realizar la inversión, encontramos que fuera de nuestra área de estudio, aquí tenemos este pequeño enjambre con la posición de los sondeos, se generaron algunos ciertos contrastes o se emplazaron ciertas estructuras de resistividad muy contrastante que geológicamente no tienen mucho sentido. Entonces, esto aunado a ciertos patrones en las funciones de transferencia, por ejemplo, cuando tenemos un medio 1D, tenemos círculos, y el tipper es nulo. ¿Por qué? Porque no tenemos contrastes laterales. Sin embargo, cuando tenemos un medio 2D, 3D o con anisotropía, tenemos contrastes laterales que pueden ser explicados por las elipses del tensor de fase con una cierta orientación. Sin embargo, seguimos viendo tippers nulos. Entonces, tener un modelo como este, donde tenemos estructuras que se empiezan a emplazar afuera para poder explicar lo que tenemos dentro de nuestra malla interna, más aparte tener zonas donde tenemos un phase split bastante pronunciado, pero con tippers demasiado pequeños, pudiera ser un indicio de anisotropía eléctrica. La anisotropía eléctrica no es otra cosa que pues, la variación de una propiedad en el mismo punto, pero en diferentes direcciones. Entonces lo que se hizo es, bueno, tratar de hacer la modelación directa del modelo de resistividad del volcán Seboruco, y se extendió el modelo a profundidad a partir de, incluyendo dos capas con ciertas direcciones de anisotropía. La dirección o la orientación de la anisotropía, en este caso para las capas, fue determinada por
la orientación de las elipses del tensor de fase. Podemos observar aquí que lo que tratamos de hacer el fit, recordemos que tenemos aquí un fit malo para las fases, entonces tratamos de hacer un ajuste o mejorar el ajuste en esta parte de los periodos para la zona profunda, digamos a partir de los 10 kilómetros, y entonces se decide que el modelo de resistividad del volcán Seboruco puede ser explicado de mejor manera, incluyendo esas dos capas anisotrópicas. Entonces, se hace el modelado directo, incluyendo esas dos capas, y se observa que el ajuste a los datos calculados el ajuste a los datos observados es mejor. Y claro, también estas capas con cierta orientación de anisotropía tienen digamos, geológicamente son más plausibles. Lo que tenemos en el modelo conceptual que estas personas, Heggen y compañía, presentan es, bueno, que en el volcán del Seboruco tenemos un reservorio magmático somero, que está representado por estos valores aquí, y que seguramente para los periodos largos tenemos una zona donde tenemos, no sé, fusión parcial, y que debido al rift que existe en esta dirección, existe una cierta tendencia digamos, una deformación dúctil de los materiales a esa profundidad, lo que haría que las corrientes electromagnéticas tuvieran una cierta dirección preferencial. Entonces, este es el modelo conceptual que ellos presentan a partir de todo este análisis de los datos del Seboruco, y es de aquí que nosotros partimos para continuar con la exploración de esta zona, ¿no? Aún aquí en este modelo no es muy claro cómo es que un reservorio magmático profundo pudiera estar conectado con esta cámara magmática tal vez somera. ¿Por qué? Porque, bueno, la distribución de los sondeos es muy pequeña, ¿no? Son solamente 10 por 10 kilómetros. Entonces nos dimos a la tarea de, pues, tratar de continuar con la investigación de esta zona. En el 2020 tuvimos la suerte de contar con el apoyo para financiar dos proyectos. Por una parte, aquí en el Centro de Geociencias tenemos el proyecto San Pedro Seboruco, el cual va a ser, el objetivo de este proyecto es evaluar el potencial geotérmico en todo este graben. Y por otro lado, el proyecto DEMITS, que bueno, es un estudio más regional, y que en conjunto lo que vamos a tratar de hacer es estudiar el sistema tectónico y magmático del rift de Pisacualco, al menos en la parte noroeste. Uno de los objetivos principales de esos proyectos es si podemos obtener una imagen de algún tipo de interconexión entre una cámara magmática profunda y que estuviera alimentando a estas estructuras volcánicas que vemos a lo largo del rift de Pisacualco. Y también, pues, para determinar si existe que tuviéramos algún indicio de que la anisotropía eléctrica se estuviera extendiendo a lo largo de toda esta área de estudio. Corvo en el 2013 ya lo había como comentado un poco a partir de sus resultados, un poco también basados en estudios de sismología, pero bueno, mis colegas de la Universidad de Frankfurt pues ya determinaron al menos una dirección de anisotropía que puede explicar el modelo de resistividad que se obtuvo para este caso. Entonces aquí lo que podemos observar son la distribución de los sitios que tenemos planeados. La siguiente semana empezaremos a hacer el campo en esta zona. Para el caso del DEMITS tenemos una área de aproximadamente 150 por 150 kilómetros de lado, 64 estaciones de banda ancha, algunas estaciones de periodos largos para llegar todavía más profundo. Esperamos poder tener información hasta los posiblemente 50 kilómetros de profundidad. Y por otro lado, el proyecto San Pedro Seboruco, que está más enfocado en obtener un modelo más con mayor resolución de este graben, ¿no?
Sin embargo, bueno, como a todos nos azotó esto del COVID, no pudimos ir a campo. Los proyectos fueron financiados desde el año pasado, no habíamos podido salir, pero esto fue muy bueno porque hace no más de un par de meses recibimos como, no sé, un ángel por ahí nos escribió y nos dijo, ¿saben qué? Nosotros hicimos ya mediciones en México, tenemos toda esta base de datos a lo largo de una porción del Graben San Pedro Seboruco, y pues estamos interesados en que ustedes trabajen con los datos. Entonces, bueno, en total tenemos 110 estaciones MT a lo largo de este corredor, y lo que hicimos, bueno, fue analizar rápidamente los datos, ver si eran buenos, la calidad es increíble. Y aquí, bueno, les muestro un poco de las respuestas que tendríamos para el sitio 19 y el sitio 3, que están cerca del Seboruco. Así es como se verían las funciones de transferencia de unos datos medidos. Tenemos valores valores resistivos que después bajan a conductivos, que podrían estar relacionados con una cobertura resistiva, posteriormente entrando al yacimiento geotérmico, un valor conductivo, y este phase split que puede ser también observado aquí en el tensor de fase. Cuando tenemos un medio 1D, digamos, tenemos las curvas pegaditas, círculos, y cuando ya existe una separación en las fases, tenemos estas elipses con una elongación claramente en uno de los ejes mayores, y diferentes fases para el semieje mayor y el semieje menor. Podemos observar aquí que, bueno, los tippers son pequeños, fases, una diferencia de fase clara. Entonces esto también nos pudiera estar diciendo que más allá del volcán Seboruco pudiéramos encontrar también algún tipo de indicio de anisotropía eléctrica. Lo que hicimos fue agarrar esos datos y invertirlos. ¿Para qué? Para poder obtener un modelo de resistividad que pudiera explicar los datos observados. El código que utilizamos para realizar la inversión de los datos es el más utilizado últimamente, el MODIEM. Nuestro modelo tiene un dominio de aproximadamente 700 por 700 kilómetros de lado. Ya estamos incluyendo la parte oceánica, porque, bueno, la parte oceánica puede llegar a distorsionar las corrientes electromagnéticas en el subsuelo. Y, bueno, sobre estos 110 datos estamos realizando la inversión para 31 periodos, para 31 puntitos a lo largo del rango de frecuencias. Y lo que estamos haciendo aquí es invertir o realizar 3 tipos de inversión en función de diferentes funciones de transferencia. Realizamos la inversión para el tensor de impedancias, por otra parte la inversión para el tensor de fase, y finalmente para el CART. Antes de pasar a los resultados, este mapa donde les muestro la distribución de los sitios y más o menos dónde van a estar puestos los sitios en los que me voy a enfocar para explicar los resultados. Tenemos el sitio 03, que está al sur oeste del volcán Seboruco, el sitio 17, que está un poquito al sur del volcán Tepeltitic, y el 42, que está al este de este mismo volcán. Para el 42 mostraré los resultados tanto de la impedancia, del tensor de fase y del CART, y por otro lado para el sondeo 17 y el 3 solamente el ajuste al tensor de impedancia. También podemos ver aquí una línea de aproximadamente 50-55 kilómetros de longitud, donde estaremos mostrando el modelo de resistividad. Entonces, tras el proceso de inversión, lo que tratamos es ajustar los datos observados a partir de un modelo de resistividad, y podemos observar que, bueno, el ajuste a los datos observados es bastante bueno, y gracias a este ajuste es que podemos obtener un modelo como este. Entonces, lo que observamos acá es, aquí en esa parte, a los 30 kilómetros del perfil, tenemos el volcán Seboruco. Seguimos conservando un conductor somero, bueno, lo que estos colegas estaban identificando aquí como una cámara magmática somera, y lo que pudiera ser el yacimiento geotérmico a lo largo de toda esta línea, desde el volcán Tepeltitic hasta por ahí de Ixtlán del Río. Podemos observar que después, debajo de este conductivo que se extiende a lo largo de todos estos 50 kilómetros, observamos colores azules. Los colores azules nos dicen que es un material resistivo,
Y según entiendo, existe un pozo por ahí del Seguruco, en donde se encontró que aproximadamente 2 kilómetros creo que son andesitas, y por debajo de las andesitas tenemos materiales como plutónicos que pudieran ser relacionados con el bloque de Jalisco. Entonces, tal vez estos materiales resistivos pudieran ser la respuesta del bloque de Jalisco en esa parte. Y aquí, más o menos a partir de los 12, 14 kilómetros de profundidad, observamos otra vez una transición a un material menos resistivo, que pudiera estar representando lo que estas personas para el proyecto Seguruco representaban o explicaban como una cámara magmática profunda, que estaría pues alimentando a la cámara magmática somera del volcán Seguruco a partir de este canal que se dibuja de esta manera, ¿no? En la parte derecha podemos observar la geometría que dibujarían los materiales que se encuentran, bueno, que tienen resistividades entre 1 y 50 ohms metro, y bueno, claramente podemos observar el yacimiento, bueno, lo que pudiera ser el yacimiento geotérmico de esta zona, y el ascenso de fluidos desde tal vez zonas más profundas como puede ser el manto. El tensor de fase, también se realizó la inversión sobre las componentes de este tensor. Igual podemos observar que el fit es bastante bueno, el ajuste a los datos observados es bastante bueno. Podemos observar las elipses observadas, las elipses calculadas, y la diferencia que existe entre un tensor y el otro. El modelo de resistividad que arroja el ajuste de estos datos es bastante parecido al anterior, un poco diferente, digamos, este canal es un poco más delgado en extensión horizontal, pero también observamos este conductor, aproximadamente 2 kilómetros, 2.5 kilómetros de espesor, después materiales resistivos, no tan claros como, o no tan claramente definidos como en el modelo anterior, pero en general pues estamos viendo la misma historia, ¿no? Lo mismo para el CART, primero hicimos la inversión para, bueno, les muestro el ajuste para el tensor de resistividad. Las componentes, bueno, no fueron tan bien ajustadas, pero podemos observar acá que en esencia tenemos la misma inclinación, la misma dirección y colores semejantes que nos pudieran estar diciendo que el ajuste fue bastante, o al menos aceptable. También el ajuste a los tensores, a la fase del tensor de resistividad. Y una de las ventajas que tiene estas funciones de transferencia es que por una parte el tensor de resistividad es más sensitivo o sensible a cambios laterales de resistividad, o sea, podemos identificar de mejor manera cambios laterales de resistividad, y por otra parte la fase del tensor de resistividad es más sensitivo a variaciones verticales de resistividad. Entonces, comparado con el tensor de impedancia, la Z, podemos decir que el CART tiene una mejor sensitividad y por lo tanto una mejor delimitación al momento de hacer la inversión de los datos de las estructuras en el subsuelo. Entonces, el modelo que ofrece el CART es muy semejante a los anteriores mostrados. Sin embargo, los valores conductivos, los rojos, son más rojos en este caso, los valores azules, los resistivos, son más azules que en el modelo, por ejemplo, de la impedancia, y el resistivo al menos puede ser mejor definido en la parte profunda, no se va tanto como a los 14, por ahí de los 12 kilómetros podemos encontrar esa transición a una zona más conductiva, y el canal que parece provenir de profundidades más grandes es mejor definido que en las dos inversiones anteriores. Entonces aquí les podemos mostrar, digamos, una comparación de los resultados que se obtienen de la inversión de diferentes funciones de transferencia. Al final estamos observando lo mismo, no hay nada nuevo. Sin embargo, al menos a mi punto de vista, la definición de las estructuras y las transiciones de conductivos a resistivos están más marcadas en el tensor en el CART. Y bueno, aquí una pequeña animación de cómo se ven los modelos en 3 dimensiones. Es creo que bastante interesante, y es un buen punto de partida para ambos proyectos que tenemos ahora en puerta, y que pues sí nos brinda un panorama pues bastante completo de lo que nos podemos llegar a encontrar por ahí.
Ya para terminar, me gustaría hacer un pequeño comercial. Todo el análisis, imágenes, procesamiento, archivos para modelación e inversión fueron obtenidos con nuestra plataforma FFMT. Es una plataforma que estamos desarrollando en la Universidad de Frankfurt. Está abierta para la comunidad. Cualquier persona que quiera acceder a ella es bienvenida. Él es desarrollado en MATLAB, sin embargo es código abierto, entonces puede ser pues modificada según los requerimientos del usuario. Si alguien quiere en algún momento descargarla, puede escanear este código y en automático lo redirigirá a la página donde puede realizar la descarga de esta plataforma. Y lo más importante, agradecer a estas entidades que han hecho posible la realización de estos proyectos. Primero a la Fundación de Investigación Alemana, la DFG, por habernos financiado nuestro proyecto DEMITS. Mi supervisor, el doctor Andreas Jung, es el responsable de este proyecto, y de ahí parte mi contrato doctoral para este estudio, ¿no? Por otra parte, también agradecer a los programas PAPIT de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí el doctor Fernando Corvo es el responsable de este proyecto y han financiado el proyecto de la evaluación geotérmica del Graben San Pedro Seboruco. Y por último, al doctor Hjalmar Einsteinsson de la empresa Reykjavik Geothermal, que, por habernos contactado y haber abierto este canal de colaboración entre la academia y la industria. Nos proporcionó 85 sondeos magnetotelúricos sin ningún problema, y que ahora esto nos ha servido para poder generar este modelo no solamente del volcán Seboruco, sino de todo, la porción norte del el Graben San Pedro Seboruco. Ahora queda como incógnita la parte sur que estará pasando por ahí. Es algo que veremos tras la adquisición de datos en el marco de esos dos proyectos. Y bueno, algunas referencias, y les agradezco su atención. Gracias. Empezar la pregunta de aquí, ¿qué les parece? ¿Tienen preguntas? Quería preguntar si todas estas capacidades de contacto se pueden asociar a Totalmente. O sea, la resistividad eléctrica está en función de la química de la roca. También puede estar en función de la temperatura, del contenido de agua, por ejemplo, el contenido de sales, los minerales. Por ejemplo, un magma, no sé, un magma riolítico, que es más como ácido, con contenido más de sílice, tiende a ser más resistivo que una roca basáltica, una roca máfica que tiene pues, estos ferromagnesianos, ¿no? Que el ferromagnesiano puede conducir mejor las corrientes eléctricas. Los sedimentos generalmente son conductivos, dependiendo también del tipo de sedimento, pero sí, totalmente la distribución de valores de resistividad está en función, como dices, de la química, de la composición de los materiales, así como otras propiedades físicas que se pueden obtener en los materiales del subsuelo. No sé, aquí, sí, en el chat. Ese es el chat, pero no sé. Déjame compartir la pantalla. Sí. Hola a todos. Jorge Arzate tiene una pregunta, así que le cedo la pregunta a Jorge Arzate. Hola, César, felicidades por tu trabajo. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, mostraste un modelo del Seboruco en donde se propone una cámara magmática superficial. ¿Tú ves eso en tus datos? Pues sí. No es como tal esta bolita que se dibuja para el caso del Seboruco. Para el caso del Seboruco se dibuja este conductor como redondeado. Lo podemos observar. Perdón, necesito compartir mi pantalla. Sí. Sí, perdón. Para el caso del Seboruco se dibuja o se obtiene
este conductor aquí. Sin embargo, bueno, no podemos hablar de la continuidad lateral o la extensión lateral de este conductor, dado que, bueno, para las frecuencias altas, los volúmenes de inducción que envuelven frecuencias altas, pues no estarían hablándonos mucho de lo que existe lateralmente. En nuestro caso, seguimos viendo ambos conductores, el somero, perdón, aquí tal vez, este somero que pudiera ser tal vez un clay cap o alguna alteración en la parte más arriba del volcán Seboruco, y se sigue observando este pequeño spot aquí conductivo. Sin embargo, como tenemos una mayor densidad de datos, podemos darle continuidad lateral a este conductor, y bueno, pues pudiera ser esta cámara lo que pudiera estar originando o siendo la fuente de calor para el yacimiento geotérmico. Pero yo creo que desde el punto de vista físico, una cámara magmática así de superficial es imposible. O sea, ¿cómo puedes mantener? Estaría radiando calor. Perdón, si tienes ahí fusión parcial, estaría radiando calor no solo por la boca del Seboruco, sino por todos lados. Estaríamos como en la Palma Vieja. Sí, bueno, sería más bien un tipo de reservorio, no sería como tal una cámara magmática, ¿no? A mí me da la impresión más que nada que son zonas de precipitación de minerales que existen en todos los volcanes, en donde pues tienes muy buenos conductores, tienes arcillas conductoras con minerales. No sé, en fin, esa era una duda si lo podías ver como una cámara magmática, pero a mí se me hace, te digo, más bien como que un horizonte en el que tienes los clásicos depósitos en zonas volcánicas como las zeolitas y otras capas de arcillas mineralizadas, ¿no? Pero en fin, lo podemos En este caso, bueno, la interpretación se ve un poco sesgada por esto, ¿no? Que no tenemos tantos datos, para el Seboruco fue la interpretación que se le dio, dado que no tenemos datos tan afuera como para marcar la continuidad de este conductor. Sí. Como comentas, pudiera ser que más bien es el yacimiento y no un reservorio, y que más bien la fuente de calor está proviniendo de una parte más profunda, ¿no? Eso es lo que yo pensaría, pero en fin, es solo una opinión. Gracias, Oscar. Sí, gracias. César. Déjame compartir, a ver si veamos si alguien más tiene preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Puede escribirlo en el chat. Félix Antonio Centeno. ¿Sí me escuchó? Sí, se le escucha, Félix. Sí, muy bajito, gracias. ¿Se puede hablar un poquito más fuerte? Sí. Hola, César. Disculpa, ¿habría alguna forma de que pudieras tener un artificio matemático que malinterpretaras por la anisotropía? Sí, ¿Que claro. el modelo de inversión no lo pudiera solucionar? Sí, algo que, bueno, no presenté porque, bueno, ya lo había presentado anteriormente, ahora déjame compartir la pantalla, es que la inversión de los datos de ya todo este set de datos grande también está generando estas estructuras simétricas que se dibujan fuera del área, digamos, de interés. En el 2007, mi supervisor junto con otro estudiante de doctorado, ellos pusieron a prueba el algoritmo de inversión 3D. Este algoritmo de inversión es un algoritmo de inversión isotrópico, que no puede lidiar con estructuras anisotrópicas, y bueno, llegaron a la conclusión de que el algoritmo, MODIEM, llega a emplazar estructuras bastante contrastantes y pareciera que hasta simétricas, para tratar de explicar lo que está pasando a profundidades mayores en este caso. Entonces, estos artificios matemáticos, como tú dices, o sí, artefactos que generan la inversión, sí se observan, pero se observan en las afueras de nuestro modelo. La distribución de estos artefactos no son geológicamente plausibles, diría yo. No encuentro una forma de explicar estos artefactos, pero bueno, los vemos afuera. Ahora, lo que habría que incluir, que no se hizo en este caso, fue la inversión de los tippers, que los tippers también nos van a ayudar a constreñir un poco las variaciones laterales de resistividad,
No los incluimos porque la calidad de los tippers no son tan buenas, entonces ahora lo que vamos a hacer es realizar, reprocesar los datos con el algoritmo que nosotros tenemos en la Universidad de Frankfurt y tratar de ver si hay una mejoría en los tippers e incluirlos para ver cuál pudiera ser el beneficio sobre la inversión. Pero creo que va a pasar lo mismo. La anisotropía, al parecer, está ahí, está presente en nuestra área de estudio y por lo tanto estas estructuras en las afueras de la malla pues seguirán estando presentes a menos de que pues podamos realizar la inversión con un algoritmo de anisotrópico que bueno, por el momento aún no está disponible del todo para la comunidad. Muchas gracias. Sí, de nada. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Pregunta desde Facebook. Acá. Pregunta de Facebook. Félix Rodríguez Cardoso dice, gracias. Dos preguntas. ¿Tus modelos pueden ser comparados con otros estudios geofísicos como tomografía sísmica? Y si no, ¿es posible a partir de tus resultados inferir un modelo de velocidades 3D regional para la zona de estudio? Bueno, a ver, hay una escuela en la parte, bueno, en el área de MT, en la escuela alemana. También aquí en México tenemos a la gente del CISESE que es bastante, pues tiene conocimiento de cómo poder, digamos, invertir o tratar al mismo tiempo velocidades con resistividades o también densidades con resistividades mediante la inversión conjunta de estos parámetros. La pregunta es si pueden ser comparados con otros estudios. Bueno, pues sí, al final cada estudio nos dice ciertas propiedades del subsuelo. No tenemos un método que nos diga como tal la verdad de lo que está pasando. Entonces, entre más información tengamos, pues claro, es mejor. Posiblemente una cámara magmática puede tener una menor densidad, por lo tanto la gravimetría pudiera ofrecerte un bajo gravimétrico. Dependiendo de los materiales, tal vez la magnetometría pudiera asociarse a un alto magnético. Y estudios geofísicos como tomografía sísmica, pues no lo sé, tal vez sí, digamos, si en algún momento los materiales del subsuelo responden a ambos métodos, pues sí, pudiera ser que ambas metodologías pudieran darte el mismo resultado. La parte de inferir un modelo de velocidades 3D, pues pudiera ser que tú pudieras relacionar qué tipos de materiales tienes en el subsuelo. Tal vez tienes zonas donde tienes fusión parcial, donde tal vez las velocidades sísmicas puedan ser menores o mayores, dependiendo del caso. Pero como tal, no creo que podamos determinar un modelo de regional de velocidades. Pero bueno, lo puedo investigar y con gusto te puedo contactar después. Pues bueno, Otro de Facebook. Otra de Facebook, Iván Granados. Sí, hola Iván. Sí, para modelos MT 2D o 3D suelen hacerse pruebas de resolución para verificar que los cuerpos observados sean viables. Sí, claro. Por eso mismo que Félix también me preguntaba si de repente, bueno, lo que hacemos en inversión es tratar de ajustar un modelo de resistividad a nuestros datos observados. Entonces, la inversión no entiende de geología. La inversión lo que hace es poner números. Y puede ser que en algún caso la inversión se vaya por otro lado y empiece a emplazar ciertas anomalías que ayuden al ajuste de los datos observados. Bueno, hay maneras de verificar las estructuras a partir de estudios de sensitividad, como tú dices. Por ejemplo, lo que generalmente se hace es, si tienes un cuerpo conductivo que tú quieres estudiar, saber si existe realmente o solamente es producto de un artefacto de la inversión, es que reemplazas ese conductivo con un resistivo, realizas un modelado directo y observas la respuesta. Entonces, la respuesta, si es igual a la anterior, cuando tenías el conductivo, significa que, bueno, eso pudiera ser una estructura que fue pues generada para
a solamente ajustar el modelo, y si la respuesta del forward cambia, entonces significa que la estructura existe, que es robusta y que se necesita para explicar los datos. También el cálculo del jacobiano es algo que se realiza en la inversión M3D de datos magnetotelúricos, con lo cual podemos, aunque costosamente computacionalmente es costosa, podemos ver en toda el área de estudio las zonas donde tenemos más sensitividad en los datos, y por lo tanto podemos verificar si la estructura existe o solamente es producto de la inversión. De Facebook. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Dice, en relación a la profundidad que infieres del reservorio magmático, ¿es coherente esta profundidad con los estudios de la profundidad a la cual se tiene temperatura de Curie obtenidos, por ejemplo, en estudios de Mannea? No conozco las temperaturas a las cuales, vaya, esas reportadas por los Mannea. Vaya, es una buena pregunta, lo voy a investigar. Luca Ferrari es parte de ambos proyectos, y él conoce los resultados de este proyecto, y él ve plausible que la presencia de esta zona de fusión parcial a partir de los 10, 12, 14 kilómetros de profundidad sí es viable. Tenemos que explorar toda la zona y ver de manera regional cómo es que se distribuye este conductor a los 14, 15 kilómetros de profundidad. Y bueno, pues espero que en algún futuro pueda presentarle los resultados y poder volver a tomar tu pregunta. Otra de Facebook. Otra de Facebook. Mucha gente de Facebook. Rafael Westside. Tengo un modelo 3D de velocidad de onda de corte del Cerboruco para... claro, bueno, puedes escribirme a mi correo, ahí lo tuve en la presentación, o me puedes mandar un mensaje directo por acá, podemos comparar, claro. Sí. Hola, ¿sí me escuchan? Soy Rafael Westside, pero mi nombre completo es de Plan. Sí, Okay. Hola, sí, perdón, estoy escondiendo mi identidad del lado de Facebook. Sí, estaba hablando de hecho con Víctor sobre este tema, y como ya tengo el modelo de velocidad sísmica que hice con ruido sísmico. Si quieres, luego podemos hablar en más detalles. No alcancé a ver el inicio de tu presentación, pero vi más o menos tus resultados, y por ejemplo la anomalía esférica creo de baja resistividad que tienes debajo del nivel del mar. Yo tengo algo parecido, pero que es una anomalía de alta velocidad, lo cual no es lo más similar a una recámara magmática, es más típicamente una recámara antigua que ya está sólida, pero como en otros volcanes, típicamente eso puede ser conjunto con el conducto normal de magma. Así que es algo creo que podemos comparar de alguna manera para intentar de ver más qué sentido físico puede tener ese sistema. Tú estás aquí en el CIGEO, ¿verdad? Sigo trabajando con el CIGEO. Estoy en Bélgica ahora. Okay. Ya es la noche, pero podemos programar algo con Víctor, hacer algunas llamadas mientras estás en la zona. Cerrado, vale, sí, con gusto. Excelente. Muchas gracias, Rafael, sí estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a todos. Ya no hay más de Facebook, Fernando. Bueno, muchas gracias, César. Muchas gracias a todos, y bueno, damos por terminado el seminario el día de hoy. Muchas gracias a los que están aquí presentes, y espero verlos pronto.